La carta a Filemón por la alumna Elizabeth Campos Gil. Filemón es una carta de amor e intimidad. Esta carta tiene la fragancia del tacto y la diplomacia. Los temas principales de Filemón son el perdón y la restauración. La esclavitud es un tema de interés en esta carta. Es una obra maestra dirigida por el Espíritu Santo sobre el arte de cómo tratar a las personas y restaurar relaciones. 4 personajes principales tenemos al apóstol Pablo, apóstol de Dios que estaba en prisión, Filemón, un creyente acaudalado que vivía en Colosas. Él poseía al menos un esclavo, Filemón 15-16, Onésimo, un esclavo que huyó de Filemón. Recibió salvación cuando conoció a Pablo, probablemente en Roma. En griego el nombre Onésimo significa útil, Filemón 11, y Cristo Jesús, aquel que pagó la deuda que teníamos y que nos libró de la esclavitud, nuestro amado Redentor en quien todos somos hermanos y hermanas iguales en la familia de Dios. Contexto general. ¿Quién escribió este libro? Pablo. Pablo escribió la epístola a Filemón a favor de un esclavo llamado Onésimo, que le había robado a su amo Filemón en Colosas. Lo encontramos en Filemón 1:1. ¿Cuándo y dónde se escribió? Pablo preparó la epístola a Filemón durante el primer encarcelamiento del apóstol en Roma, alrededor del 60 al 62 después de Cristo. Filemón 1, del 1 al 9. ¿Para quién se escribió este libro y por qué? Pablo escribió a Filemón para alentarle a que recibiera a Onésimo de vuelta como un hermano en el Evangelio, sin los castigos severos que normalmente se imponían a los esclavos que escapaban. Filemón 1:17. Algunas de las características distintivas de este libro: número 1, es breve, es la epístola más corta de Pablo y quizás la más personal. Número 2, su doctrina. Esta es una carta dirigida a una persona privada. Como tal, no incluye mucho texto doctrinal. Número 3, la intercesión. Pablo suplica a Filemón que se reconciliara con su esclavo Onésimo. Número 4, la aplicación. La súplica de Pablo a Filemón para que se reconciliara con el esclavo Onésimo demuestra cómo las doctrinas del Evangelio se aplican a la vida diaria. En 5 ocasiones en esta corta carta, el apóstol se refiere a ser un prisionero o a estar encadenado. Probablemente Pablo escribió las 4 epístolas carcelarias desde Roma. Tenemos base bíblica en Hechos capítulo 28, del 16 al 31. Número 2. ¿Por qué los prisioneros de Roma necesitaban amigos? Vivir como prisionero en Roma no era fácil. Los romanos no le suministraban nada a los prisioneros bajo arresto domiciliario, ni alimentos, ni ropa, ni mantas. Pero Onésimo se encontraba entre los que ayudaron a cuidar a Pablo mientras estaba encadenado. Él pudo llevarle a Pablo algunas de las cosas básicas que el apóstol necesitaba. Número 3. Era un beneficio para Pablo recibir la ayuda que Onésimo le brindaba en prisión. Pero, ¿qué de las responsabilidades de Onésimo con Filemón, su amo? La ley le permitía a Filemón ejecutar o castigar a Onésimo. Número 4. Onésimo era valioso para Pablo, pero también lo era para Filemón, quien era su amo. En tiempo de los romanos, el precio promedio de un esclavo era aproximadamente de 500 denarios, el salario de un trabajador común por 500 días. Bosquejo de Filemón. Saludo, versículo 1 al 3. Acción de gracias y oración por Filemón, versículo 4 al 7. Solicitud a Filemón para que restaure a Onésimo, versículo 8 al 22. Conclusión, versículo 23 al 25. Parte 1. Saludo. El saludo de Pablo es cálido y afectuoso. Él se refiere a sí mismo como a un prisionero de Jesucristo, la cabeza de la familia. Él llama a Filemón amado, una forma griega de ágape, y se refiere a Apia como amada hermana. Apia
era probablemente la esposa de Filemón, ya que Pablo la menciona inmediatamente después de Filemón y antes que a Arquipo, un compañero soldado ministro. Colosenses 4:17. Arquipo era probablemente uno de los pastores de las casas iglesias de Colosas. Pablo menciona cosas que los miembros de la familia tienen en común, como gracia, paz, fe, amor y todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Filemón 4:6. El resto de la carta también está sazonada con palabras relacionadas con la familia, tales como hermano, anciano, mi hijo, mi propio corazón, hermano en el Señor y colaboradores. Parte 2. Acción de gracias y oración por Filemón. Pablo habló con Dios acerca de Filemón antes de hablar con Filemón. La oración de Pablo incluía acción de gracias por la fe y el amor de Filemón. El apóstol le agradecía a Dios que Filemón fuera generoso con hermanos y hermanas de la familia de Dios. Filemón era conocido por su amor por todos los santos. Filemón tenía el hábito de confortar los corazones de los santos, probablemente compartiendo sus riquezas con los que estaban en necesidad. Parte 3. Solicitud a Filemón para que restaure a Onésimo. Una de las tantas razones para la esclavitud romana fue el pago de deudas. Por eso era muy común creer y pensar que cada esclavo podría ser un deudor para toda su vida. Pablo era consciente de ello. Por eso en su carta a Tito, capítulo 2, versículo 9 y 10, le advierte: exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos en todo, no robando, sino mostrando la más alta honradez. Pablo conversó con Onésimo acerca de regresar a su amo Filemón. Onésimo sentía temor, pero estaba dispuesto, aunque ya había gastado o intercambiado las cosas que le había robado a Filemón. Así que, para ayudar y mejorar la relación entre amo y esclavo, Pablo le escribió una corta carta a Filemón. Pablo envió la carta a los colosenses junto con la carta a Filemón. Parece que Tíquico, un colega de Pablo, llevó las dos cartas a Colosas. Lo encontramos en Colosenses 4, del 7 al 9. Onésimo había quebrantado la ley, escapándose de su amo, y, además, al robar, quebrantó otra ley. Así que Pablo y Onésimo identificaron el problema y lo hablaron. La discusión incluía la necesidad de hacer restitución, es decir, retribuirles a los que hemos perjudicado, si se puede. Pablo es muy paciente al abordar el conflicto. Él ha ocupado un tercio de la carta para enfatizar los términos que tienen que ver con la familia y para mostrar su aprecio a Filemón. Hasta el versículo 10 ni siquiera menciona el conflicto. Y cuando Pablo identifica el conflicto, no busca una solución basada en el poder y en la fuerza de una autoridad apostólica. Más bien, Pablo se identifica como un anciano en prisión y le pide a Filemón que ame a un hijo a quien Pablo engendró mientras estaba encadenado. El tono de su voz no refleja un mandato, más bien, como anciano en cadenas, suavemente le ruega a Filemón que ame a su nuevo hijo, llamado Onésimo. El apóstol Pablo intercedió por Onésimo de una manera personal, refiriéndose a él como mi hijo Onésimo y mi hijo a quien engendré en mis prisiones. En Filemón 10 Pablo escribió: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Pablo se unió a Onésimo de tal manera que cualquier cosa que le pasara al esclavo también le sucedería a Pablo. Pablo le dijo a Filemón que si quería confortar su corazón en el Señor, entonces recibiera a Onésimo como a mí mismo.
Su gozo dependía de la forma como Filemón tratara a Onésimo, su hijo en la fe. El primer sacrificio e inversión de Pablo en esta solución era enviar a Onésimo de vuelta. La cárcel era solitaria y los visitantes iban y venían, pero a Pablo le importaba más Onésimo y Filemón que su propia comodidad. Así que él envió a Onésimo de vuelta a Filemón, pero le recuerda a Filemón algo que también él le debía. Filemón estaba en deuda con Pablo por haberle presentado a Jesús. La segunda inversión que Pablo hizo en la solución se ofreció a reembolsar cualquier cosa que Onésimo hubiera hurtado. Pablo está seguro que esta reconciliación se daría en forma natural porque estaba fundamentada en el amor de Cristo. Aunque la carta no está dada en detalles, los resultados sabemos a ciencia cierta que esa reconciliación fue efectuada porque los lazos de fraternidad cristiana eran fruto del nuevo nacimiento tanto del amo como del esclavo. Onésimo, el esclavo quien huyó perjudicando a su amo, al conocer a Cristo, su condición pecadora fue transformado por una vida cambiada en la cual la humildad, la pobreza y su esclavitud no producían complejos de ninguna clase. Sabía que era una criatura nueva en donde la humildad y deseo de pedir perdón a quien había ofendido quería demostrarlo a Filemón, su amo, de una manera diferente. Asimismo, Filemón, al ser transformado del poder del Espíritu Santo, al venir a los pies de Jesucristo, su corazón de amo, sus derechos sobre los esclavos tomaron un segundo lugar. Sin dudar, estuvo ansioso de recibir a Onésimo de vuelta para abrazarle y para perdonarle, para vivir en fraternidad cristiana. Parte 4. Conclusión. Pablo concluye su carta así como la inició, con una amorosa despedida. El versículo 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Aceptar el Evangelio hace que las personas sean mejores. La palabra Onésimo significa útil. Como un esclavo fugitivo, Onésimo era inútil para Filemón, pero a causa del Evangelio se convirtió en útil. Filemón 11. Y el Evangelio hizo de Onésimo mejor que un esclavo. Filemón 16. El amor de Dios hace que tratemos a las personas con amor y respeto. Aceptar el Evangelio hace de nosotros mejores ciudadanos. Gracias.